Compañeros del volante, me llamo Roberto Hernández, pero en la carretera todo mundo me conoce como el Güero de Guadalajara. Tengo 52 años y 28 de ellos los he vivido entre el rugido del motor y el silencio infinito de las autopistas mexicanas. He rodado tanto por este país que podría dibujar cada curva, cada tope, cada gasolinera desde Tijuana hasta Tapachula con los ojos cerrados. Mi tractocamión se llama La Guadalupana, un Kenworth del 95 que he mantenido como si fuera mi propia hija. En el tablero cargo una imagen de la Virgen de Guadalupe, un rosario bendecido por el Padre Miguel de mi pueblo, y siempre, siempre una rosa blanca fresca que cambio cada semana. Paisanos, he visto cosas en la carretera que harían que cualquier hombre se persignara 3 veces y corriera a la iglesia más cercana. Pero la historia que les voy a contar hoy, esta me cambió para siempre. Me enseñó que hay encuentros que no son casualidad, sino citas con el destino que uno no puede esquivar. Era una noche de agosto, calurosa como pocas, con el aire tan espeso que parecía que se podía cortar con machete. Venía yo de un flete pesado desde Mexicali con destino a Veracruz, 35 toneladas de productos agrícolas que no podían llegar ni un día tarde. El patrón había sido claro: güero, esta carga vale más que tu camión. No me falles. Llevaba ya 14 horas manejando sin parar, solo con café de olla y la compañía del radio que chisporroteaba canciones rancheras entre estática. Mis ojos ardían, la espalda me dolía como si hubiera cargado piedras, pero no podía parar. Las deudas me perseguían más rápido que las luces de cualquier patrulla. Fue en la carretera federal 45, esa que conecta Chihuahua con Zacatecas, justo en una curva peligrosa que los camioneros conocemos como la Traicionera, donde vi algo que me heló la sangre. Una mujer parada sola en plena madrugada, vestida completamente de blanco, como si viniera de una primera comunión o de casarse en la iglesia del pueblo. Tenía los pies descalzos sobre el asfalto caliente, una mano levantada pidiendo aventón y algo en su rostro, algo que no puedo explicar con palabras. Era como si hubiera salido de una estampa religiosa, carnales. La luz de mis faros la iluminaba y parecía que brillaba con luz propia. Cualquier camionero experimentado sabe que parar en carretera a esas horas es jugarse la vida. Pero algo en mi pecho, algo más fuerte que el miedo o la prudencia, me obligó a clavar los frenos. Y ahí comenzó todo, hermanos de la carretera. Ahí comenzó la historia que me convertiría en el hombre que soy hoy. Amigos, antes de continuar con esta historia que todavía me pone la piel chinita de solo recordarla, déjenme preguntarles algo. ¿Ustedes alguna vez han sentido esa sensación de que algo grande está a punto de pasar en sus vidas? ¿Han tenido esa corazonada que los hace actuar sin pensarlo 2 veces? Cuéntenme en los comentarios si han vivido algo parecido en la carretera, y no olviden suscribirse porque esta historia apenas está comenzando, y lo que viene después, créanme que va a tocar lo más profundo de sus corazones. Reduje la velocidad y me orilé en el acotamiento. El motor de la Guadalupana tosía como viejo enfermo, soltando vapor por el radiador. El aire nocturno olía a creosota del desierto y a diésel quemado. Bajé del tractocamión con las piernas temblorosas, no por el cansancio, sino por algo que no sabía explicar. La mujer seguía ahí parada, inmóvil como estatua de iglesia. Su vestido blanco ondeaba suavemente aunque no había ni pizca de viento. Cuando me acerqué, pude ver que era joven, quizás de unos 25 años, con el cabello negro largo hasta la cintura y los ojos más tristes que he visto en mi vida. Tenía las manos juntas como si estuviera rezando, y en los pies descalzos vi heridas frescas, como si hubiera caminado kilómetros sobre piedras filosas. ¿Está usted bien, señorita?, le pregunté, quitándome la gorra por respeto. Mi voz salió ronca, quebrada por las horas de silencio. Ella levantó la cabeza lentamente. Sus ojos eran oscuros como pozos profundos, pero había en ellos una luz que me recordó a las veladoras que mi abuela prendía cada noche frente al altar de la Virgen. Necesito llegar a casa,
me dijo con una voz que sonaba como susurro de viento entre los mezquites. Por favor, señor camionero. No preguntó mi nombre. No me dio las gracias. Simplemente caminó hacia la cabina como si supiera que yo la llevaría. Cuando subió, noté que no hizo ruido al pisar los escalones metálicos. Era como si flotara. Le abrí la puerta del acompañante y ella se sentó sin decir palabra. Cerré despacio, dio la vuelta al tractocamión, y cuando subí a mi asiento, el olor dentro de la cabina había cambiado completamente. Ya no olía a sudor, café derramado y cigarros. Ahora olía a flores frescas, como si alguien hubiera puesto un ramo de azucenas recién cortadas. ¿A dónde la llevo, señorita?, le pregunté mientras encendía el motor. Siga derecho, respondió sin voltear a verme. Yo le aviso cuando parar. Puse primera velocidad y retomamos la marcha. El reloj del tablero marcaba las 2:33 de la madrugada. La carretera se extendía frente a nosotros como una serpiente negra bajo la luna menguante. Durante los primeros kilómetros, ninguno de los dos habló. Solo se escuchaba el ronroneo del motor y el viento que se colaba por las ventanillas entreabiertas. Fue entonces cuando pasó algo que todavía me da escalofríos. El radio, que había estado muerto desde hacía horas, se encendió solo. Y empezó a sonar una canción que no había escuchado desde mi infancia, Señora, Señora de los Imposibles, esa que mi madre cantaba mientras molía el maíz para las tortillas. La mujer sonrió por primera vez. Una sonrisa tan dulce que me recordó a mi hija cuando era pequeña. Mi madre también cantaba esa canción, murmuró, y por un momento su voz sonó diferente, más humana, más cercana. ¿Dónde vive su madre, señorita?, le pregunté, tratando de romper el silencio que se había vuelto denso como niebla. En el lugar donde todas las madres esperan a sus hijos, respondió, y cuando volteé a verla, vi que tenía los ojos llenos de lágrimas que brillaban como diamantes bajo la luz del tablero. En ese momento supe que esta mujer no era como las demás. Había algo en ella que me hacía sentir como cuando era niño y mi abuela me contaba historias de apariciones y milagros. Algo sagrado. Algo que me asustaba y me tranquilizaba al mismo tiempo. El kilómetro tras kilómetro pasaba, y ella permanecía callada, mirando hacia adelante como si viera algo que yo no podía ver. Sus labios se movían despacio, como si rezara en silencio. Y yo, por primera vez en años, también empecé a rezar. Mientras manejaba por esa carretera solitaria, mi mente empezó a viajar hacia atrás, como si la presencia de esa mujer hubiera abierto una puerta que tenía cerrada con llave desde hacía años. Me acordé de cuando era chamaco, allá en mi pueblo natal de Tepatitlán, Jalisco, donde mi abuela Esperanza me criaba entre olores de masa para tortillas y rezos del rosario. Mi jefa, como le decía cariñosamente, era una mujer de fe inquebrantable. Cada mañana antes del amanecer, la veía arrodillada frente a su altar casero, con sus veladoras parpadeando y sus estampitas gastadas de tanto besarlas. Mijo, me decía con su voz áspera de tanto fumar cigarros de hoja, en esta vida hay encuentros que Diosito nos manda. No todos lo sabemos reconocer. En esos tiempos, mi familia vivía de lo que saliera. Mi padre trabajaba de peón en los ranchos de los ricos, cortando caña bajo el sol que rajaba la tierra. Mi madre lavaba ropa ajena en el río, con las manos tan gastadas que parecían corteza de árbol viejo. Éramos pobres, pero teníamos algo que el dinero no podía comprar, teníamos fe. Yo era el mayor de 5 hermanos. A los 12 años ya cargaba bultos de maíz que pesaban más que yo mismo. A los 15, dejé la escuela para ayudar a mantener a mis hermanos menores. El maestro me dijo que era inteligente, que podía llegar lejos. Pero el hambre no espera certificados, paisano. Fue mi abuela quien me llevó por primera vez a conocer un camión de carga. Su compadre, don Aurelio, era camionero. Tenía un Dina viejo, oxidado, pero que rugía como león cuando arrancaba.
Ese hombre, me dijo mi abuela, lleva el sustento por todo México. Es un apóstol de la carretera. Desde ese día supe cuál era mi destino. A los 17 años me fui con don Aurelio como su ayudante. Ganaba una miseria, dormía en la cabina con olor a diésel y sudor, comía frijoles fríos en lata. Pero era libre. La carretera se convirtió en mi escuela, mi iglesia, mi hogar. Don Aurelio me enseñó que un camionero no solo transporta mercancía. Muchacho, me decía mientras cruzábamos las montañas de Oaxaca, nosotros llevamos esperanza. Ese arroz que transportamos es la comida de una familia. Esa medicina que cargamos es la vida de un enfermo. Nunca olvides eso. Los años pasaron volando como kilómetros en autopista. Me casé con Leticia, una muchacha de ojos claros que conocí en una gasolinera de Querétaro. Tuvimos 2 hijos, Roberto Jr. y mi princesa Esperanza, que le puse así por mi abuela. Compré mi primer camión propio, un International usado pero resistente. La vida parecía sonreírme. Pero como dice el dicho, cuando Dios quiere probar a un hombre, le quita lo que más ama. A los 5 años de nacida, mi Esperancita se enfermó de leucemia. Los doctores de Guadalajara dijeron que necesitaba un tratamiento carísimo en la Ciudad de México. Vendí el camión, empeñé todo lo que tenía, pedí prestado hasta a los agiotistas más canijos del rumbo. Por 2 años luché como león herido para salvar a mi niña. Trabajé de chofer de taxi, de albañil, de lo que fuera. Leticia se desgastó cuidándola día y noche. Pero el mal fue más fuerte. Mi princesita se fue al cielo una madrugada de diciembre, mientras yo estaba en la carretera haciendo un flete desesperado para pagar sus medicinas. Llegué al hospital y ya era tarde. Leticia me miró con unos ojos que jamás olvidaré. No me dijo nada. No hacía falta. En el silencio de ese cuarto frío, se rompió algo dentro de mí que nunca volvió a componerse. Después del funeral, mi esposa se fue con su hermana a Michoacán. Necesito estar sola, Roberto, me dijo. ¿Y tú también? Tenía razón. No podía ni verme sin recordar todo lo que habíamos perdido. Me quedé solo con Roberto Jr., que entonces tenía 15 años. El chamaco se hizo hombre de la noche a la mañana. Él fue quien me animó a volver a la carretera. Jefe, me dijo con una madurez que me partió el alma, usted nació para manejar. No deje que la tristeza lo mate también. Conseguí trabajo con una empresa de Guadalajara. Me dieron la guadalupana y desde entonces hemos sido inseparables. Pero algo cambió en mí para siempre. Ya no era el mismo hombre que creía que con trabajo duro todo se podía lograr. La vida me había enseñado que hay dolores que ni el dinero ni las oraciones pueden curar. Y ahora, 15 años después, con esa mujer misteriosa sentada a mi lado, todos esos recuerdos volvían como oleadas de un mar bravo. Salí de esos recuerdos amargos cuando sentí que la mujer me estaba viendo fijamente. Sus ojos brillaban en la oscuridad como 2 estrellas y había en su mirada algo que me tranquilizó el alma. Era como si pudiera ver directamente dentro de mi corazón roto y entendiera cada pedazo de dolor que yo cargaba. Usted ha sufrido mucho, me dijo con esa voz suave que parecía venir de muy lejos. No era pregunta. Era afirmación. Se me hizo un nudo en la garganta. En 15 años de carretera después de la muerte de mi Esperancita, nadie, ni familia, ni amigos, ni compañeros del volante, había visto tan claro dentro de mi alma. Tragué saliva y seguí manejando, pero las lágrimas empezaron a rodar por mis cachetes como ríos que se desbordan. Señorita, le dije con la voz quebrada, ¿usted cómo sabe eso? Ella estiró su mano y la puso sobre mi brazo derecho. Su toque era frío como hielo, pero al mismo tiempo me llenó de una paz que no sentía desde hacía años. Era como si esa mano pequeña tuviera el poder de sacar todo el veneno que yo llevaba guardado en el pecho.
Porque yo también busco a mi hija, murmuró, y en esas palabras había un dolor tan profundo que me hizo temblar. Mi niña se perdió hace mucho tiempo. Y desde entonces, camino por estas carreteras buscándola. Algo en mi interior se removió como tierra después del temblor. Esta mujer misteriosa, esta aparición que había subido a mi camión en medio de la nada, conocía el mismo dolor que me había estado matando durante años. Sin pensarlo, reduje la velocidad y me orilé otra vez en el acostamiento. ¿Su hija también se murió? Le pregunté, aunque ya sabía la respuesta en el fondo de mi alma. Ella asintió despacio, y vi que sus lágrimas caían sobre el vestido blanco como gotas de lluvia sobre pétalos de azucena. Se llamaba María de los Ángeles. Tenía 5 años cuando se enfermó. Yo no tenía dinero para llevarla al doctor. En mi pueblo no había más que un curandero que vendía hierbas y promesas. Mi niña se me fue entre los brazos, pidiendo agua, mientras yo no podía hacer nada más que rezar. El corazón se me partió en 1000 pedazos. Aquí estaba yo, frente a una mujer que había vivido la misma pesadilla que yo, pero en una época donde ni siquiera había hospitales cercanos. Donde la pobreza era aún más cruda, más despiadada. ¿Y cuándo pasó eso, señorita? Hace ya muchos años, respondió, limpiándose las lágrimas con una mano temblorosa. Tantos que ya perdí la cuenta. Pero el dolor sigue fresco como si hubiera pasado ayer. En ese momento tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. No sé si fue impulso, compasión o algo más grande que mi entendimiento, pero supe que no podía dejar a esta mujer sola en su búsqueda. Señorita, le dije, volteando a verla a los ojos, yo no sé quién es usted ni de dónde viene. Pero si está buscando a su hija, yo la voy a ayudar. Conozco este país como la palma de mi mano. He manejado por cada pueblo, cada ranchería, cada camino de terracería. Si su niña está en algún lado, la vamos a encontrar. Por primera vez desde que subió al camión, vi que sonreía de verdad. Una sonrisa que iluminó toda la cabina como si hubieran prendido 100 veladoras al mismo tiempo. ¿Usted haría eso por mí?, preguntó con voz de niña pequeña. Lo haría, le respondí sin dudar. Porque entiendo su dolor. Y porque tal vez ayudándola a encontrar a su hija, yo pueda encontrar algo de paz para mi alma. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. El aire dentro de la cabina se volvió más fresco, más limpio. El olor a flores se intensificó hasta parecer que estuviéramos sentados en medio de un jardín. Y por el radio empezó a sonar una melodía que no había escuchado nunca, pero que me llenó de esperanza. Entonces vámonos, me dijo, señalando hacia adelante. Tengo la sensación de que esta noche vamos a llegar a donde necesitamos estar. Arranqué el motor con el corazón latiendo fuerte. Por primera vez en 15 años, tenía una misión que iba más allá de entregar carga. Tenía un propósito que le daba sentido a todo el sufrimiento que había cargado durante tanto tiempo. La carretera se extendía frente a nosotros, pero ya no parecía oscura y amenazante. Ahora se veía como un camino lleno de posibilidades, de esperanza, de encuentros que tal vez estaban destinados desde siempre. Y mientras la guadalupana rugía por la autopista, yo rezaba en silencio, pidiendo que esta mujer misteriosa me guiara no solo hacia su hija perdida, sino hacia la redención de mi propia alma herida. Manejamos durante horas sin parar, como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros. El paisaje cambió de desierto a montañas, de montañas a valles verdes donde se adivinaban pequeños pueblos dormidos. La mujer me indicaba el camino con señas suaves. Por aquí, don Roberto, siga hasta esa luz, doble en aquella cruz. Era como si conociera cada metro de esas carreteras mejor que yo mismo. Conforme avanzábamos, algo extraño empezó a suceder. Mi cansancio desapareció por completo. Ya no sentía el dolor de espalda que siempre me acompañaba después de tantas horas al volante. Mis ojos, que debían estar ardiendo por el desvelo,
veían con una claridad que no había tenido en años. Era como si la presencia de esta mujer me hubiera renovado las fuerzas. ¿A dónde me está llevando, señorita?, le pregunté cuando vimos las primeras luces de un pueblo a lo lejos. A donde mi niña me está esperando, respondió con una sonrisa que me llenó de una paz extraña. San Miguel de las Flores se llama el lugar. Un pueblito chiquito que casi nadie conoce. Nunca había escuchado ese nombre en mis 28 años de carretera, pero algo en mi corazón me decía que estábamos llegando al lugar correcto. Mientras nos acercábamos, pude ver que era un pueblo de esos de antes, casitas de adobe con techos de teja, calles empedradas y una iglesia colonial con su campanario que se alzaba hacia el cielo estrellado. Era cerca de las 5 de la mañana cuando entramos al pueblo. Las calles estaban vacías, solo se escuchaba el ladrido lejano de algunos perros y el canto de los gallos anunciando el amanecer. Pero había algo mágico en ese lugar, algo que me hizo sentir como si hubiera llegado a casa después de un viaje muy largo. «Pare aquí», me dijo la mujer cuando llegamos frente a la iglesia. Era un templo pequeño pero hermoso, con la fachada pintada de color rosa y una imagen de la Virgen de Guadalupe tallada en la puerta principal. Bajé del camión y la ayudé a descender. Al tocar tierra, ella se arrodilló y besó el suelo como si fuera tierra sagrada. Luego se levantó y caminó hacia la puerta de la iglesia. Para mi sorpresa, aunque era madrugada, la puerta estaba abierta y adentro había velas encendidas como si alguien estuviera esperando. «Venga conmigo», me dijo, volteando hacia mí con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. «Quiero presentarle a alguien». Entramos juntos a la iglesia. El interior era sencillo pero acogedor, bancas de madera gastada, un altar con flores frescas y paredes llenas de esbotos, pequeños milagros pintados en láminas que la gente dejaba como agradecimiento. El olor a copal y velas me recordó a mi infancia, cuando mi abuela me llevaba a misa de domingo. Fue entonces cuando la vi. En el altar principal, junto a la imagen de la Virgen de Guadalupe, había una estatua pequeña de una niña. Tenía el mismo rostro de la mujer que me acompañaba, pero con 5 años de edad. Sus ojos de porcelana parecían sonreír y estaba vestida con un ropón blanco como el de los angelitos. «Ahí está mi María de los Ángeles», murmuró la mujer, caminando lentamente hacia el altar. «Mi niña hermosa que se convirtió en santa del pueblo». Me quedé paralizado. No entendía nada, pero al mismo tiempo todo empezaba a tener sentido. La mujer se arrodilló frente a la estatua y comenzó a llorar con una mezcla de dolor y alegría que me partió el alma. En ese momento apareció un hombre mayor, vestido con una sotana vieja pero limpia. Era el padre del pueblo, un sacerdote de unos 70 años con el cabello blanco y los ojos bondadosos de quien ha consolado muchas penas. «Padre Miguel», dijo la mujer sin voltear a verlo, «traje a alguien que también necesita encontrar a su hija». El anciano me miró con una sonrisa comprensiva y se acercó a nosotros. «Bienvenido, hijo», me dijo con voz calmada. «Este es un lugar de encuentros. Aquí las almas perdidas se reencuentran con lo que más aman». «Padre», le pregunté con la voz temblorosa, «¿quién es esta mujer? ¿Y quién era la niña?». El sacerdote suspiró profundamente y me hizo seña de que me sentara en la primera banca. «María Esperanza», dijo señalando a la mujer, «vivió en este pueblo hace 40 años. Era muy pobre, muy joven, y criaba sola a su niña María de los Ángeles. Cuando la pequeña murió de fiebre, María no pudo soportar el dolor. Una noche salió del pueblo caminando por la carretera, buscando ayuda que ya no podía llegar. La encontraron días después, vestida de blanco como si fuera a una boda, pero ya había partido para reunirse con su hija. El mundo se me vino encima. La mujer que había estado conmigo toda la noche, la que me había llenado de esperanza y paz, ya no estaba entre los vivos. Pero al mismo tiempo, en lugar de miedo, sentí una gratitud inmensa.
Desde entonces, continuó el padre Miguel, cada año en el aniversario de su muerte, algunas personas la ven en la carretera. Siempre busca a alguien que, como ella, haya perdido lo que más ama. Los trae aquí, a este lugar de sanación. Volteé hacia donde había estado la mujer, pero ya no estaba. Solo quedaba el olor a flores frescas y una rosa blanca sobre el altar, junto a la estatua de la niña. Me quedé sentado en esa banca de madera vieja, tratando de procesar todo lo que había vivido. El padre Miguel se sentó a mi lado con la paciencia de quien ha consolado muchas almas heridas. Su presencia era como un bálsamo para mi confusión. Padre, le dije con la voz quebrada, ¿entonces todo fue real? ¿Ella realmente estuvo conmigo? El anciano sacerdote puso su mano sobre mi hombro. Tenía las manos callosas de quien había trabajado toda la vida, no solo en el altar, sino junto a su gente. Hijo, hay encuentros que van más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, me respondió con una voz que había consolado generaciones. María Esperanza viene cada año, en el aniversario de su muerte, buscando almas que necesitan sanación. Tú no eres el primero que ella trae hasta aquí. Me contó entonces sobre otros hombres y mujeres que habían llegado a esa iglesia guiados por la misma aparición. Gente que había perdido hijos, esposos, padres. Todos llegaban quebrados, como yo, y todos encontraban algo de paz en ese lugar sagrado. Hace 2 años, continuó el padre Miguel, llegó una señora de Monterrey. Había perdido a su hijo en un accidente. María Esperanza la trajo aquí también. Se quedó con nosotros 3 días, lloró todo lo que tenía que llorar, y cuando se fue, ya no era la misma mujer desesperada que había llegado. En ese momento escuché pasos en la entrada de la iglesia. Era una mujer mayor, de unos 60 años, que cargaba una canasta con tamales humeantes y café de olla. Tenía la cara amable de las madres mexicanas que siempre tienen algo caliente para ofrecer. Padre Miguel, dijo la señora con voz dulce, vi el camión afuera y supe que María Esperanza había traído a alguien más. Le traje desayuno al señor. El sacerdote sonrió. Roberto, ella es doña Carmen, la cocinera de la iglesia. También la curandera del pueblo y la que cuida a todos los que María Esperanza nos trae. Doña Carmen se acercó y me vio con esos ojos maternales que saben leer el alma de inmediato. Ay, hijo, me dijo, tienes cara de no haber comido en días. Y esos ojos han llorado mucho. Sin esperar respuesta, desenvolvió los tamales y me sirvió café de olla en una taza de barro que olía a canela y piloncillo. El primer sorbo de ese café me supo ahogar, a domingos de mi infancia, a todo lo que había perdido cuando se murió mi Esperancita. Come, mijo, me dijo doña Carmen sentándose frente a mí. La comida caliente cura el alma tanto como las medicinas. Mientras comía esos tamales que sabían a gloria, doña Carmen me contó su propia historia. Ella también había perdido un hijo, hacía 20 años, en la guerra contra el narco. Un muchacho de 18 años que estaba en el lugar equivocado cuando pasaron los balazos. Al principio quería morirme también, me confesó con los ojos húmedos. Pero el padre Miguel me enseñó que el dolor se puede convertir en servicio. Desde entonces, cocino para todos los que llegan aquí buscando consuelo. Y cada plato que sirvo es una oración por mi Pablito. Sus palabras me calaron hondo. Por primera vez en 15 años, no me sentía solo en mi dolor. Había otras personas que entendían la pesadilla de perder un hijo y habían encontrado maneras de seguir viviendo sin traicionar la memoria de los que se fueron. El padre Miguel se levantó y me hizo señas de seguirlo. Ven, quiero enseñarte algo que te va a interesar. Me llevó hacia una pared lateral de la iglesia, donde había docenas de fotografías enmarcadas. Eran fotos de niños, jóvenes, adultos, ancianos. Todos con veladoras encendidas y flores frescas. Esta es nuestra pared de los recuerdos, me explicó el sacerdote.
Cada foto es de alguien que se adelantó al cielo. Las familias las traen aquí para que nunca sean olvidados. Y cada día prendemos velas por todas estas almas. Mi corazón se aceleró cuando vi que había un espacio vacío, como si estuviera esperando por algo. Padre, le pregunté con la voz temblorosa, ¿puedo traer una foto de mi Esperancita? Sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Hijo, eso es exactamente lo que María Esperanza quería que preguntaras. Claro que puedes. Tu niña va a estar aquí, cuidada y recordada para siempre. En ese momento supe que mi vida estaba cambiando. No era solo que había vivido un encuentro sobrenatural. Era que había encontrado un lugar donde mi dolor tenía propósito, donde la memoria de mi hija podía vivir en comunidad con otras familias que habían pasado por lo mismo. Doña Carmen regresó con más café y una sonrisa que iluminaba toda la iglesia. ¿Sabes qué, mijo? Me dijo con esa sabiduría que solo tienen las madres que han sufrido mucho, creo que María Esperanza no te trajo aquí solo para que encontraras paz. Creo que te trajo para que te quedaras. Sus palabras resonaron en mi pecho como campanas de domingo. Por primera vez desde la muerte de mi hija, sentí que tal vez había un futuro para mí que valía la pena vivir. Las palabras de doña Carmen se quedaron revoloteando en mi cabeza como mariposas. Creo que te trajo para que te quedaras. Por primera vez en 15 años, la idea de dejar la carretera no me llenaba de pánico, sino de una extraña tranquilidad. El padre Miguel me invitó a recorrer el pueblo mientras el sol terminaba de salir. San Miguel de las Flores era más hermoso de lo que había visto en la madrugada. Las casitas de adobe estaban pintadas de colores alegres, azul cielo, amarillo canario, verde esmeralda. En cada puerta había macetas con geranios y en cada esquina una virgen en su nicho con flores frescas. Este pueblo, me explicó el sacerdote mientras caminábamos por las calles empedradas, vive del campo y de la fe. La gente es sencilla, trabajadora, y siempre hay espacio para uno más en la mesa. Me presentó a don Esteban, un hombre de 65 años que tenía un taller mecánico pequeño pero bien equipado. Cuando supo que yo era camionero, sus ojos se iluminaron. Ándele, don Roberto, me dijo con una sonrisa amplia que le arrugaba toda la cara, aquí necesitamos a alguien que entienda de motores grandes. Los tractocamiones que pasan por la carretera federal siempre necesitan reparaciones, y yo ya estoy muy viejo para esos trabajos pesados. También conocí a doña Refugio, la enfermera del pueblo, que había convertido su casa en una clínica improvisada. Si usted se queda, me dijo con esa franqueza de las mujeres del campo, podría ayudarme a llevar medicinas a los ranchos lejanos. Su camión sería una bendición para los enfermos que no pueden llegar hasta aquí. Conforme pasaban las horas, me di cuenta de que este no era un encuentro casual. Cada persona que conocía tenía algo que ofrecerme y yo tenía algo que ofrecer a cambio. Era como si el pueblo hubiera estado esperándome sin saberlo. Al mediodía, doña Carmen me llevó a almorzar a su casa, una construcción sencilla pero llena de vida. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares, santos y plantas que colgaban de macetas de barro. En el patio trasero tenía un comal gigante donde hacía tortillas para vender. Mira, hijo, me dijo mientras servía pozole rojo que olía a gloria, yo sé que esta decisión no es fácil. Dejar la carretera después de tantos años debe ser como dejar de respirar. Tenía razón. La carretera había sido mi vida, mi escape, mi manera de huir del dolor. Pero también había sido mi prisión. Siempre corriendo, siempre solo, siempre cargando peso que no era solo de mercancía. Pero mira, continuó doña Carmen, señalando hacia la ventana donde se veía la iglesia, aquí tu Esperancita va a estar cuidada todos los días. Aquí va a tener velas encendidas, flores frescas y oraciones constantes. ¿No es eso mejor que llevarla nada más en el corazón, sin un lugar donde visitarla? Sus palabras me dieron directo en el alma.
Durante 15 años había cargado a mi hija solo en la memoria, sin un lugar físico donde pudiera sentir su presencia. La idea de tener un altar donde pudiera hablarle, llevarle flores, compartir mis días, me llenó de una paz que no había sentido nunca. Esa tarde, el padre Miguel me mostró una casita pequeña que estaba vacía desde hacía meses. Era de don Ramiro, el anterior mecánico, me explicó. Se fue a la capital con sus hijos. Los dueños han estado buscando a alguien responsable que la cuide. La casa era perfecta para un hombre solo, 2 recámaras, una cocina amplia, un patio trasero donde podía estacionar la guadalupana y lo mejor de todo, quedaba a solo 2 cuadras de la iglesia. Si acepta quedarse, me dijo el padre con una sonrisa paternal, el pueblo le va a dar trabajo, la casa y algo que tal vez no ha tenido en mucho tiempo, una familia. Esa palabra, familia, me pegó como rayo. Llevaba tantos años viviendo solo, visitando a mi hijo Roberto Jr., una vez al mes, sin raíces, sin comunidad, que había olvidado lo que significaba pertenecer a un lugar. Al atardecer, me senté en una banca frente a la iglesia, viendo cómo la gente del pueblo iba llegando al rosario. Familias completas, ancianos solos, jóvenes parejas, niños correteando. Todos saludándome como si me conocieran de toda la vida, como si ya fuera parte de su mundo. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi vida adulta. Me levanté, entré a la iglesia donde el padre Miguel dirigía el rosario y cuando terminaron las oraciones, pedí permiso para hablar. Gente de San Miguel de las Flores, dije con la voz temblorosa pero firme, mi nombre es Roberto Hernández. Soy camionero. He perdido mucho en la vida, pero hoy encontré algo que creía que ya no existía, un hogar. La iglesia se llenó de murmullos de alegría. Doña Carmen se persignó con lágrimas en los ojos. Si ustedes me aceptan, continué, me gustaría quedarme aquí. Trabajar para este pueblo, servir a esta comunidad y honrar la memoria de mi hija en este lugar sagrado. Los aplausos llenaron la iglesia como música celestial. Y en ese momento supe que María Esperanza había cumplido su misión conmigo. Los primeros días en San Miguel de las Flores fueron como aprender a caminar otra vez. Después de 28 años levantándome en cabinas de camión diferentes cada mañana, despertar en la misma cama, en la misma casa, viendo por la ventana los mismos árboles de bugambilia, me parecía casi irreal. Don Esteban me recibió en su taller con los brazos abiertos. Ándele, compadre, me dijo el primer día, vamos a hacer que este changarro crezca. Con su experiencia en motores grandes y mis mañas con los carros del pueblo, vamos a ser imparables. El taller quedaba en la calle principal, un local pequeño pero bien organizado. Don Esteban había trabajado ahí durante 30 años, arreglando desde bicicletas hasta los pocos autos que tenía la gente del pueblo. Pero cuando llegaban camiones de carga con problemas mecánicos, tenía que mandarlos al pueblo de al lado. Ya no podré hacer eso, me confió mientras me enseñaba las herramientas. Mis manos ya tiemblan para ciertos trabajos y la espalda ya no me aguanta estar agachado bajo los motores. Usted va a ser mi bendición. Mi primer trabajo fue reparar la bomba de agua de un camión materialista que había quedado varado en las afueras del pueblo. El chofer, un hombre joven llamado Tomás, estaba desesperado porque llevaba carga de cemento que tenía que entregar en Zacatecas. No se preocupe, jefe, le dije mientras abría el cofre. En 2 horas va a estar rodando otra vez. Mientras trabajaba bajo el sol de mediodía, con las manos llenas de grasa y el sudor corriendo por la frente, sentí algo que no había sentido en años, satisfacción. No era solo arreglar un motor. Era ayudar a alguien que, como yo había sido, dependía de su camión para vivir. Tomás se quedó a almorzar en el pueblo y me contó que tenía una niña pequeña esperándolo en casa. Si no entrego esta carga a tiempo, no voy a poder comprarle los útiles para la escuela, me dijo con preocupación. En ese momento entendí algo profundo.
Cada camión que arreglara no era solo metal y tornillos. Era el sustento de una familia, la esperanza de un padre, el futuro de unos niños. Por las tardes, ayudaba a Doña Refugio a llevar medicinas a los ranchos lejanos. Cargábamos la Guadalupana con antibióticos, sueros, vitaminas y todo lo que los doctores de la ciudad enviaban para la gente del campo que no podía trasladarse. Don Roberto, me decía Doña Refugio mientras recorríamos caminos de terracería llenos de piedras, usted no sabe el regalo que es tener este camión para llegar a donde más se necesita. En uno de esos viajes conocí a Doña Esperanza, sí, se llamaba igual que mi difunta hija. Era una anciana de 85 años que vivía sola en un rancho a 20 kilómetros del pueblo. Cuando llegamos, estaba sentada en su portal tejiendo un rebozo, con los ojos nublados por las cataratas pero con una sonrisa que iluminaba todo su rostro arrugado. «Ay, niño», me dijo cuando le entregué sus medicinas para la presión, «que Diosito lo bendiga por traerme lo que necesito. Hace 3 meses que no podía bajar al pueblo». Sus palabras me llenaron de una felicidad que no había sentido desde que era joven. No era solo un trabajo. Era una misión. Las noches las pasaba en la iglesia, ayudando al Padre Miguel con las actividades de la comunidad. Preparábamos el rosario, organizábamos las colectas para las familias necesitadas, y yo me encargaba de mantener en buen estado el generador que daba luz al templo. Fue durante una de esas noches cuando hice la promesa que cambiaría mi vida para siempre. Estaba solo en la iglesia, arreglando una de las bancas que se había aflojado, cuando miré hacia el altar donde estaba la foto de mi Esperancita que había traído desde Guadalajara. Era una foto donde tenía 4 años, sonriendo con sus coletas despeinadas y un vestidito de domingo. «Princesa mía», le dije en voz alta, como había empezado a hacer cada noche, «creo que papá por fin encontró para qué sirve. Ya no voy a estar nomás cargando tristeza por las carreteras. Ahora voy a cargar esperanza por estos caminos del pueblo». Y ahí, arrodillado frente a su foto, hice una promesa solemne: «Te juro, hijita, que cada vida que pueda ayudar con mi trabajo, cada sonrisa que pueda devolver a una familia, va a ser en tu memoria. Tu papá ya no va a vivir solo para sí mismo». Esa noche dormí con una paz que no había tenido en 15 años. Era como si mi Esperancita hubiera escuchado mi promesa y me hubiera dado su bendición desde el cielo. 2 meses después de llegar a San Miguel de las Flores, el Padre Miguel me propuso algo que me llenó de emoción: organizar la primera fiesta de la esperanza en honor a todos los niños que se habían adelantado al cielo. Sería una celebración para las familias del pueblo y de los ranchos cercanos que habían perdido hijos. La idea se me vino cuando vi cómo has transformado el dolor en servicio, me explicó el padre una tarde mientras tomábamos café en el portal de la casa parroquial. Creo que hay muchas familias que necesitan saber que no están solas en su pena. La propuesta me emocionó hasta las lágrimas. Por primera vez en mi vida, mi dolor tendría un propósito más grande: ayudar a otros padres a encontrar paz. Empezamos a planear la fiesta con un mes de anticipación. Doña Carmen se encargó de coordinar la comida: pozole, tamales, agua fresca y pan dulce para todos los que vinieran. Don Esteban ofreció su patio trasero para instalar las mesas. Y yo me encargaría de usar la Guadalupana para atraer a las familias de los ranchos más lejanos. «Esta va a ser una fiesta diferente», me dijo Doña Refugio mientras ayudábamos a hacer las invitaciones a mano. «No vamos a llorar la ausencia. Vamos a celebrar que nuestros angelitos siguen vivos en nuestro corazón». La noticia de la fiesta se extendió como fuego en pastizal seco. Llegaron cartas de pueblos vecinos de familias que querían participar. Una señora de 80 años, Doña Soledad, caminó 3 horas desde su rancho para traernos una foto de su nieto que había muerto de un mal del corazón. «Mire, don Roberto», me dijo con los ojos brillantes, mi Pedrito hubiera cumplido 15 años este mes. Quiero que esté en su fiesta».
El día de la celebración amaneció soleado y fresco, con ese clima perfecto que en el pueblo llamamos bendición de Dios. Desde las 6 de la mañana empezaron a llegar familias de todos lados. Algunas en autobuses viejos, otras a pie, y muchas en los viajes que yo mismo organicé con mi camión. La iglesia se llenó hasta el tope para la misa especial. El padre Miguel había preparado una homilía hermosa sobre cómo el amor nunca muere, solo cambia de forma. Nuestros hijos, dijo con voz emocionada, ahora son nuestros intercesores en el cielo. Ellos nos cuidan desde arriba mientras nosotros los cuidamos desde el corazón. Después de la misa, montamos una exposición de fotografías en el atrio de la iglesia. Más de 150 fotos de niños, jóvenes y adultos que se habían adelantado. Cada foto tenía una veladora encendida y flores frescas. Era como un jardín de memorias que olía a copal y a esperanza. Pero lo más hermoso vino después, durante el almuerzo comunitario. Ver a todas esas familias sentadas juntas, compartiendo no solo comida sino también historias de sus seres queridos, me llenó el alma de una alegría que no había sentido en décadas. Don Aurelio, un señor de 70 años que había perdido a su esposa el año anterior, se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Don Roberto, me dijo, hacía meses que no veía a mi compadre sonreír. Hoy lo vi riéndose mientras nos contaba de su chamaco que se murió hace 5 años. Esta fiesta está sanando corazones. Durante la tarde organizamos actividades para los niños vivos del pueblo. Juegos, piñatas, dulces y un concurso de dibujos donde tenían que plasmar cómo imaginaban el cielo. Los dibujos fueron tan hermosos que decidimos pegarlos en las paredes de la iglesia como decoración permanente. Una niña de 8 años llamada Lupita dibujó un cielo lleno de flores donde un niño y una niña jugaban a la pelota. Ese es mi hermanito que se murió cuando yo tenía 5 años, me explicó con una seriedad que me partió el corazón. Y esa niña eres tú cuando eras chiquita, don Roberto. Los dos están jugando juntos. No pude contener las lágrimas. En el dibujo inocente de esa chamaca vi algo que me llenó de una paz indescriptible, mi Esperancita no estaba sola en el cielo. Tenía amigos, tenía compañía, tenía alegría. Al atardecer, cuando ya se iban las últimas familias, nos reunimos en círculo frente a la iglesia para una ceremonia especial que había propuesto doña Carmen. Cada familia encendió una vela por su ser querido y dijo en voz alta algo que agradecía de haber conocido a esa persona. Cuando llegó mi turno, tomé la vela con manos temblorosas y dije, gracias, Esperancita mía, por enseñarme que el amor de padre no se acaba con la muerte. Gracias por guiarme hasta este pueblo donde tu memoria puede seguir dando vida. El círculo de velas encendidas en la oscuridad se veía como un pedacito de cielo que había bajado a la tierra. Y en ese momento supe que había encontrado no solo un nuevo hogar, sino una nueva manera de vivir, convirtiendo el dolor en servicio, la pérdida en ganancia para otros y la ausencia en presencia permanente. Esa noche dormí con el corazón lleno de gratitud. La fiesta había sido un éxito completo, pero más importante aún, había sido el primer día en 15 años que hablé de mi hija sin sentir que se me desgarraba el alma. 3 meses después de la fiesta de la esperanza, cuando ya me sentía completamente adaptado a la vida del pueblo, algo sucedió que me recordó que la vida siempre tiene pruebas guardadas para nosotros. Era un martes por la mañana cuando llegó al taller un camión que reconocí inmediatamente. Un Internacional azul con placas de Jalisco, idéntico al primer camión que había tenido en mi juventud. El chofer se bajó cojeando, con cara de preocupación y cansancio. Buenos días, jefe, me dijo quitándose la gorra. Me dijeron en la gasolinera que usted arregla camiones grandes. El mío ya no quiere arrancar. Mientras revisaba el motor, el hombre me contó su historia. Se llamaba Raúl, tenía 35 años y llevaba apenas 2 años como camionero independiente.
Había comprado ese camión con un préstamo que todavía estaba pagando y ahora su principal cliente lo había amenazado con cancelarle el contrato si no entregaba una carga urgente. Don Roberto, me dijo con la voz quebrada, si no puedo trabajar esta semana, voy a perder el camión. Y si pierdo el camión, pierdo todo. Tengo una esposa embarazada y un niño de 3 años. Sus palabras me golpearon como puñetazo en el estómago. Era como verme a mí mismo 20 años atrás, joven, desesperado, con una familia que dependía de mi trabajo. La diferencia era que yo no había tenido a nadie que me ayudara cuando más lo necesitaba. El problema del camión era serio. La transmisión estaba dañada y necesitaba piezas que costarían más de lo que Raúl tenía. Además, el trabajo tomaría al menos una semana, tiempo que él no podía permitirse perder. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en la desesperación que había visto en los ojos de ese joven. Me recordaba tanto a mí mismo cuando luchaba por salvar a mi Esperancita y no tenía dinero para sus medicinas. Al día siguiente, tomé una decisión que me cambiaría otra vez la vida. Raúl, le dije cuando llegó al taller, voy a arreglar su camión gratis. Y mientras tanto, usted puede usar la Guadalupana para cumplir con sus entregas. El hombre me miró como si hubiera visto un fantasma. Don Roberto, yo no puedo aceptar eso. Usted no me conoce de nada. Por eso mismo lo hago, le respondí. Porque sé lo que es estar desesperado y no tener a quien recurrir. Considérelo un préstamo que algún día usted le va a pagar a alguien más que lo necesite. Durante los siguientes días, mientras Raúl manejaba mi camión, yo trabajé día y noche reparando el suyo. Don Esteban me ayudó sin cobrar nada y hasta doña Carmen le llevaba comida caliente a Raúl antes de cada viaje. Esto es lo que hace especial a este pueblo, me dijo el padre Miguel una tarde mientras veía cómo toda la comunidad se organizaba para ayudar a un desconocido. Aquí nadie está solo en sus problemas. Pero la verdadera prueba llegó al cuarto día. Raúl regresó del viaje más temprano de lo esperado, con cara de susto y las manos temblorosas. Don Roberto, me dijo con la voz quebrada, le tengo que confesar algo. En el camino tuve un problema horrible. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasó, hijo? Venía bajando la sierra de Zacatecas cuando se me reventó una llanta. El camión se ladeó feo en una curva muy cerrada. Por un momento pensé que me iba a volcar con toda la carga. Me quedé helado imaginando mi pobre guadalupana destrozada en un barranco. Pero no pasó nada grave, continuó rápidamente. Logré controlar el camión y parar en el acotamiento. Solo se raspó un poco la carrocería del lado derecho. Pero don Roberto, yo no tengo dinero para pagar el daño. Ya no sé qué hacer. En ese momento enfrenté la prueba más grande de mi nueva forma de vivir. Tenía ganas de explotar, de reclamarle por ser descuidado, de decirle que no iba a ayudarlo más. La guadalupana era lo único valioso que me quedaba en la vida. Pero entonces recordé las palabras de mi promesa, cada vida que pueda ayudar va a ser en memoria de mi Esperancita. Respiré profundo y puse mi mano en el hombro del muchacho. Raúl, le dije con calma, lo importante es que usted está bien. Los camiones se reparan, las vidas no se recuperan. Su esposa y su hijo lo necesitan vivo, no necesitan un camión perfecto. El alivio en su cara fue tan grande que se puso a llorar como niño. Don Roberto, usted es un ángel. No sé cómo pagarle tanta bondad. Ya se lo dije, le respondí con una sonrisa. Algún día usted va a ayudar a alguien más. Así es como funciona la cadena de favores que Diosito tiene para nosotros. Esa noche, mientras reparaba los rayones de mi camión, me di cuenta de algo importante, había pasado la prueba. El miedo y la ira habían durado solo unos segundos. Después había llegado la paz de saber que estaba haciendo lo correcto. Mi dolor se había convertido en compasión.
Mi pérdida se había vuelto ganancia para otros. Una semana después del incidente con Raúl, cuando ya tenía su camión reparado y se había ido agradecido con lágrimas en los ojos, recibí una llamada telefónica que me cambió la vida para siempre. Era mi hijo Roberto Jr., a quien no había visto en 4 meses desde que me mudé al pueblo. Su voz sonaba extraña, quebrada, como si hubiera estado llorando. Papá, me dijo sin saludar siquiera, necesito verte. Tengo que decirte algo muy importante. Mi corazón se aceleró. Durante todos estos años, mi hijo había sido un hombre de pocas palabras, siempre fuerte, siempre controlado. Escucharlo tan vulnerable me llenó de miedo. ¿Qué pasa, mijo? ¿Estás bien? No puedo decírtelo por teléfono, papá. ¿Puedo ir a verte a tu pueblo? Es urgente. Esa misma tarde, Roberto Jr. llegó a San Miguel de las Flores en su pickup. Cuando lo vi bajar del vehículo, me di cuenta de que había cambiado mucho en estos meses. Estaba más delgado, tenía ojeras profundas y caminaba como hombre que carga un peso invisible. Lo llevé a mi casa y doña Carmen, que ya conocía toda mi historia, nos preparó café de olla y nos dejó solos en la cocina. Papá, empezó mi hijo con las manos temblorosas alrededor de la taza, durante todos estos años he guardado un secreto que me está matando por dentro. Sentí que el mundo se me movía bajo los pies. Dime qué pasa, hijo. Roberto Jr. respiró profundo y me miró a los ojos con un dolor que reconocí inmediatamente. La noche que murió mi Esperancita, dijo con la voz quebrada, yo estaba en Guadalajara. Había ido a una fiesta con mis amigos del trabajo. Tenía 15 años y me creía muy hombre. Pausó, tragó saliva y continuó. Esa madrugada, cuando Leticia me llamó al celular para decirme que mi hermana estaba muy mal, que la iban a internar de urgencia, yo no le hice caso. Pensé que era otra de las crisis que ya habíamos pasado antes. Le dije que llegaría en la mañana. Mi sangre se heló. ¿Qué estás diciendo, Roberto? Que cuando mi hermana me necesitó por última vez, yo elegí quedarme en una fiesta. Llegué al hospital 6 horas después de que murió. 6 horas, papá. Si hubiera estado ahí, tal vez hubiera podido hacer algo. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de mi hijo y en ese momento entendí todo. Entendí por qué había sido tan maduro después de la muerte de su hermana. Porque nunca hablaba de ella. ¿Por qué se había alejado de mí todos estos años? Hijo, le dije con la voz ahogada, tú tenías 15 años. Eras un chamaco. Pero era su hermano mayor. Gritó con una desesperación que llevaba guardada 15 años. Se suponía que tenía que cuidarla. Y cuando más me necesitó, yo estaba tomando cerveza y persiguiendo muchachas. Mi hijo se derrumbó completamente. Se cubrió la cara con las manos y lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Era el llanto de años de culpa, de noches de insomnio, de una herida que había estado supurando en silencio. Me levanté, caminé hacia él y lo abracé como no lo había abrazado desde que era pequeño. Roberto, le susurré al oído, escúchame bien. Tú no tuviste la culpa de nada. ¿Me oyes? Nada. Pero papá. Nada, repetí con firmeza. Los doctores nos dijeron que cuando llegamos al hospital, ya no había nada que hacer. Su cuerpecito ya estaba muy cansado. Ni tú ni yo ni nadie podía salvarla. Durante horas estuvimos ahí, abrazados en mi cocina humilde, llorando juntos por primera vez en 15 años. Lloramos por mi Esperancita, pero también por todos los años que habíamos perdido cargando culpas que no nos correspondían. Hijo, le dije cuando ya no quedaban lágrimas, ¿sabes por qué crees que no me he acercado a ti en todos estos años? Él negó con la cabeza. Porque yo también me sentía culpable. Creía que no había sido buen padre,
que no había trabajado lo suficiente para pagar sus medicinas. Pensé que tú me culpabas por no haber salvado a tu hermana. Roberto Jr. me miró con los ojos rojos de tanto llorar. Papá, jamás te culpé. Al contrario. Siempre pensé que era el mejor padre del mundo. Por eso me dolía tanto saber que yo había fallado cuando más importaba. En ese momento algo milagroso sucedió. Después de 15 años cargando culpas separadas, padre e hijo, nos dimos cuenta de que habíamos estado sufriendo solos cuando podríamos haber estado sanando juntos. Mijo, le dije tomándolo de las manos, tu hermana nos está viendo desde el cielo. Y estoy seguro de que no quiere vernos destruidos por culpas que no nos corresponden. Ella querría vernos vivir, quererse, ser familia otra vez. Esa noche, Roberto Jr. se quedó a dormir en mi casa. Por primera vez en años, cenamos juntos, platicamos de la vida, y él me contó de sus planes de casarse con una muchacha buena que había conocido en el trabajo. Papá, me dijo antes de dormir, quiero que sepas que estoy orgulloso del hombre en que te has convertido. Este pueblo te ha hecho bien. Aquí has encontrado la paz que nunca pudiste encontrar en la carretera. Al día siguiente llevé a Roberto Jr. a conocer toda la gente del pueblo. Lo presenté con orgullo, este es mi hijo, Roberto Jr. Es un hombre de bien, trabajador y el hermano mayor de mi Esperancita. Cuando llegamos a la iglesia y él vio la foto de su hermana en la pared de los recuerdos, se arrodilló y le habló por primera vez en 15 años. Perdóname, hermanita, le dijo entre sollozos. Perdóname por no haber estado ahí cuando me necesitaste. Y juro que en ese momento sentí una presencia en la iglesia. Un calor extraño, una paz que nos envolvió a los dos. Era como si mi Esperancita hubiera venido a decirnos que ya era hora de perdonarnos. 2 semanas después de la reconciliación con mi hijo, el padre Miguel me propuso algo que me llenó de una alegría inmensa, celebrar la primera misa de acción de gracias de mi nueva vida. Roberto, me dijo el anciano sacerdote mientras tomábamos café en el portal de la iglesia, creo que ha llegado el momento de cumplir todas las promesas que has hecho. Tu hijo ha vuelto a tu vida, has encontrado la paz, y este pueblo te ha adoptado como hijo propio. La idea me emocionó hasta las lágrimas. Durante 15 años había vivido sin celebrar nada, sin tener motivos para la alegría. Ahora tenía tantas bendiciones que no sabía por dónde empezar a dar las gracias. Roberto Jr. se ofreció a quedarse toda la semana para ayudar con los preparativos. Por primera vez en décadas, padre e hijo trabajaríamos juntos en algo hermoso. Papá, me dijo mi hijo mientras colgábamos papel picado en el atrio de la iglesia, quiero que esta fiesta también sea una celebración para la memoria de mi hermana. Quiero que todo el pueblo sepa lo orgulloso que estoy de ser hermano de un angelito. Doña Carmen se encargó de coordinar el banquete más grande que había visto el pueblo en años. Pozole rojo y blanco, tamales de dulce y sal, mole poblano, agua fresca de Jamaica y horchata, y un pastel enorme que encargó especialmente a la panadería de Zacatecas. Esta va a ser la celebración del milagro de don Roberto, me dijo mientras amasaba las tortillas. El hombre que llegó roto y se convirtió en bendición para todo el pueblo. Don Esteban y los hombres del taller instalaron mesas largas en la plaza principal. Los niños del pueblo hicieron dibujos con mensajes de agradecimiento. Las mujeres prepararon arreglos de flores que llenaron toda la iglesia de colores y fragancias. Doña Refugio llegó con una sorpresa que me quitó el aliento, había organizado que vinieran todas las familias de los ranchos lejanos a los que habíamos llevado medicinas. Don Roberto, me dijo con los ojos brillantes, estas familias querían agradecerle personalmente. Algunos caminaron 3 horas para estar aquí. El día de la celebración amaneció despejado y fresco, con el cielo azul más perfecto que había visto en mi vida. Desde temprano empezaron a llegar personas de todas partes, familias del pueblo, gente de los ranchos, incluso camioneros que habían pasado por el taller.
La misa fue la más emotiva de mi vida. Cuando llegó el momento de dar testimonio, me pidió que hablara frente a toda la congregación. Gente querida de San Miguel de las Flores, comencé con la voz temblorosa pero firme. Hace 8 meses llegué a este pueblo como un hombre quebrado. Llevaba 15 años cargando una tristeza que me estaba matando por dentro. Pausé, miré hacia la foto de mi Esperancita en la pared de los recuerdos, y continué. Pero ustedes me enseñaron algo que había olvidado, que el dolor compartido se vuelve más llevadero, y que el amor multiplicado se vuelve infinito. Aquí aprendí que mi hija no se había ido para siempre. Simplemente había cambiado de lugar, del hospital al cielo, de mis brazos a mi corazón. Los aplausos llenaron la iglesia como música celestial. Pero lo que más me emocionó fue ver a Roberto Jr., en la primera fila, llorando de orgullo. Durante el banquete, las familias se acercaron a contarme cómo mi llegada había cambiado sus vidas. Don Aurelio me contó que desde la fiesta de la Esperanza había vuelto a sonreír. El joven Tomás llegó con su esposa embarazada para decirme que su bebé se iba a llamar Roberto en mi honor. El momento más hermoso llegó al atardecer, cuando Roberto Jr. propuso una ceremonia especial. Papá, me dijo tomándome de la mano, durante 15 años cargamos la ausencia de mi hermana como una herida abierta. Hoy quiero que la celebremos como presencia viva. Sacó una veladora grande con la imagen de la Virgen de Guadalupe y la encendió frente a la foto de Esperancita. Hermana mía, dijo en voz alta para que todo el pueblo lo escuchara, esta luz es para que sepas que ya no estamos tristes por haberte perdido. Estamos alegres por haberte conocido. Y prometemos que cada día vamos a vivir de una manera que te haga sentir orgullosa de nosotros. La veladora se encendió con una llama que pareció danzar al ritmo del viento. Y en ese momento, toda la comunidad se unió en una oración de gratitud que subió al cielo como incienso. Esa noche, cuando ya se habían ido los últimos invitados, me quedé solo en la iglesia con Roberto Jr., mirando la veladora que seguía ardiendo. Papá, me dijo mi hijo, ¿crees que ella nos puede ver? Estoy seguro, mijo, le respondí abrazándolo. Y estoy seguro de que está feliz de vernos juntos otra vez. Ha pasado exactamente un año desde aquella madrugada cuando María Esperanza subió a mi camión en la carretera Federal 45. Un año desde que mi vida cambió para siempre en esa curva que los camioneros conocemos como la Traicionera. Hoy, mientras escribo estas líneas sentado en el portal de mi casa en San Miguel de las Flores, veo pasar a los niños del pueblo camino a la escuela. Algunos me saludan gritando «Buenos días, don Roberto», y yo les respondo con una sonrisa que nace desde lo más profundo de mi alma sanada. La guadalupana está estacionada en mi patio trasero, ya no como una herramienta de escape, sino como un instrumento de servicio. Cada semana la uso para llevar medicinas a los ranchos lejanos, transportar familias a sus consultas médicas y ayudar a los camioneros que se quedan varados en la carretera. Es curioso cómo un camión puede cambiar de propósito igual que su conductor. Roberto Jr. se casó hace 3 meses con Mariana, una muchacha hermosa y buena que me recuerda mucho a mi difunta Leticia cuando era joven. La boda se celebró aquí en la iglesia de San Miguel, con todo el pueblo como testigo. Cuando vi a mi hijo parado en el altar, esperando a su novia, recordé al chamaco de 15 años que se había hecho hombre de la noche a la mañana. Ahora es un hombre completo, en paz consigo mismo, listo para formar su propia familia. Papá, me dijo durante la recepción, cuando Mariana y yo tengamos hijos, el primero se va a llamar Esperanza si es niña y Roberto Esperanza si es niño. Queremos que mi hermana siempre esté presente en nuestra familia. Esas palabras me llenaron de una alegría tan grande que tuve que salir al patio de la iglesia para llorar a solas. Pero eran lágrimas de felicidad pura, de esas que limpian el alma y la renuevan. El taller de Don Esteban se ha convertido en el más exitoso de toda la región.
Ahora tenemos 3 empleados jóvenes del pueblo que están aprendiendo el oficio y camioneros de 5 estados diferentes vienen a buscarnos cuando tienen problemas mecánicos. Don Esteban dice que yo soy su socio, pero la verdad es que él me ha enseñado tanto sobre la vida como sobre los motores. Doña Carmen cumplió 65 años el mes pasado y toda la comunidad le organizó una fiesta sorpresa. Mijo, me dijo ese día mientras cortaba el pastel, cuando llegaste aquí eras un hombre roto buscando un lugar donde morir en paz. Ahora eres el corazón de este pueblo. Eso no se hace solo con buenas intenciones. Eso se hace con alma de oro. La fiesta de la esperanza se ha vuelto una tradición anual. Este año vinieron familias de toda la región, más de 300 personas. Instalamos una exposición permanente de fotografías en el atrio de la iglesia y el presidente municipal está hablando de declarar el evento Patrimonio Cultural del municipio. Pero para mí, lo más importante es ver cómo cada año llegan nuevas familias que encuentran consuelo en saber que no están solas en su dolor. El padre Miguel me ha pedido que escriba un libro con mi historia. Roberto, me dijo hace unos días, tu testimonio puede ayudar a muchas personas que están pasando por lo mismo que tú pasaste. A veces una historia real vale más que 100 sermones. Tal vez lo haga. Tal vez sea hora de contar cómo un encuentro sobrenatural en una carretera solitaria puede cambiar el destino de un hombre. Como el dolor, cuando se comparte, se vuelve sanación. Como la pérdida, cuando se convierte en servicio, se transforma en ganancia para muchos. Cada noche, antes de dormir, voy a la iglesia a encender una veladora frente a la foto de mi Esperancita. Ya no le hablo con dolor. Le platico de mi día, de las personas que ayudé, de las sonrisas que vi, de las bendiciones que recibí. Es como si ella fuera mi confidente celestial, mi compañera invisible que me guía en cada decisión. Princesa mía, le dije anoche, tu papá por fin entendió para qué sirve estar vivo. No es para acumular millas en la carretera o dinero en el banco. Es para ser puente entre el dolor y la esperanza, entre la soledad y la comunidad, entre la desesperación y la fe. Y ahí, en el silencio sagrado de esa iglesia humilde, siento siempre la misma presencia cálida que sentí la primera noche cuando María Esperanza desapareció dejando solo el olor a flores frescas. Es como si mi hija me dijera, bien hecho, papá. Sigue así. Porque entendí algo que me tomó 52 años aprender, que quienes se nos adelantan al cielo no se van para dejarnos solos. Se van para esperarnos, para interceder por nosotros, para guiarnos desde donde están hacia donde necesitamos llegar. Y yo llegué. Llegué a casa. Llegué a la paz. Llegué a entender que el amor nunca muere, solo cambia de domicilio, del corazón que sufre al corazón que sirve, del recuerdo que duele a la memoria que bendice. Ahora sé que cuando mi tiempo llegue y tenga que hacer mi último viaje, no voy a estar manejando solo por esa carretera infinita. Mi Esperancita me va a estar esperando en la siguiente parada, con su sonrisa de 5 años y sus bracitos abiertos, lista para abrazarme y decirme, papá, al fin llegaste a casa. Hasta entonces, seguiré aquí, en San Miguel de las Flores, siendo puente para otros viajeros perdidos, porque aprendí que quien se detiene en la carretera para ayudar a otro, nunca anda solo. Muchachos del volante, si esta historia tocó algo dentro de sus corazones, quiero que sepan que cada uno de ustedes también tiene un San Miguel de las Flores esperándolos en algún lugar. A veces pensamos que nuestra tristeza no tiene cura, que nuestras pérdidas no tienen sentido, pero créanme, siempre hay una luz al final del túnel, siempre hay gente buena esperando para ayudarnos, y siempre hay una forma de convertir nuestro dolor en bendición para otros. Déjenme saber en los comentarios, ¿han vivido ustedes algún encuentro inexplicable en la carretera? ¿Alguna vez alguien los ayudó cuando más lo necesitaban? O tal vez ustedes han sido esos ángeles disfrazados de camioneros que aparecen justo cuando alguien más necesita una mano amiga. Suscríbanse a este canal para más relatos de fe, estrada y esperanza. Y recuerden siempre,
En esta vida de asfalto y kilómetros, nunca sabemos cuándo vamos a hacer el milagro que alguien más necesita. Que la Virgen de Guadalupe los acompañe en cada viaje.